Bueno, en el trabajo práctico número 8 vamos a ver lo que son los dimensionados de los distintos elementos estructurales. Como elementos estructurales vamos a ver tensores o cables que se comportan de la misma manera, pues son elementos sometidos a tracción. Acá lo tienen, tracción, tensor o cable. A elementos sometidos a compresión tenemos las columnas y tenemos algunos elementos de los reticulados, como por ejemplo cuando el reticulado está apoyado en sus extremos, el cordón superior generalmente está sometido a compresión. Por eso ponemos elementos de reticulados. Y después tenemos las otras estructuras que son las vigas o las losas que están sometidas a flexión. Y luego vamos a ver las fórmulas para poder dimensionarlo. Entonces, para hacer un pequeño repasito de todo lo primero que hemos visto en la materia, tenemos que comenzar por las solicitaciones, perdón, por el análisis de carga. El análisis de carga justamente comprende todas las fuerzas que van a tener que soportar las estructuras. Una vez que por ejemplo, en el práctico 4 se ve lo que es el análisis de carga. Entonces, una losa tendrá una carga distribuida, una viga tendrá una carga distribuida lineal, la losa lo tiene distribuida en superficie, y una columna o un cable o un tensor tendrán una carga puntual. Entonces, como primera medida tenemos el análisis de carga. Luego que analizamos las cargas que va a soportar la estructura, comenzamos con los esfuerzos internos. Entonces, dentro de los esfuerzos internos tenemos el momento, el corte y el axil, que son magnitudes con las cuales podremos dimensionar. Y por último, el tercer gran paso que tenemos en estructuras es el dimensionado. Entonces, primer paso, análisis de carga, segundo paso, solicitaciones y tercer paso, dimensionado. O sea que en definitiva, para todos nosotros que estamos y ustedes que van a estar en la construcción, siempre tienen los mismos tres pasos. Análisis de carga, o sea, primero que nada, todavía como paso cero, sería lo que es el diseño arquitectónico y el diseño estructural. A partir de ahí, análisis de carga, siguiendo con cálculo de solicitaciones y terminando con el dimensionado. O sea, nosotros terminamos el problema estructural cuando tenemos dimensionada la última columna, la última viga, la última losa, etc. Vamos a comenzar con, como habíamos visto algo en los videos anteriores, materiales homogéneos que van a ser madera o acero. Entonces, la fórmula para el esfuerzo de tracción, ya habiendo calculado las solicitaciones, es tensión admisible, que si es acero son 1400, si es madera, perdón, madera, sí, bueno, también podría haber algún puntal sometido a tracción de madera, cosa rara, pero puede haber. La fórmula es la fuerza sobre la superficie. O sea, el término tensión, que es lo mismo que presión, es directamente una fuerza sobre una superficie. Entonces, cada material tiene una tensión admisible. Recuerden la curva, el gráfico, mejor dicho, de tensión de formación, donde llegaba un momento, por ejemplo en el acero, antes del límite de fluencia y teníamos una tensión admisible igual a 1400 kilos por centímetro cuadrado. Fíjense, la carga está en kilos, el área está en centímetros cuadrados. De ahí, si despejamos el área, obtenemos el valor en centímetros cuadrados para poder soportar el esfuerzo P. Eso es tracción. En compresión, la fórmula es muy parecida, pero el dimensionado se complica bastante, es bastante más engorroso. La tensión es la misma, todas son tensiones admisibles que dependen de cada material. Y en el caso de compresión, vamos a tener que es igual a P por este símbolo que no es W, es omega, que es una letra griega, dividido el área. Este omega es el coeficiente de pandeo que lo sacan por tabla
entrando con un valor de la esbeltez lambda, que ya lo vimos en el video anterior, lambda igual luz de cálculo, que también saben que depende de las condiciones de vínculo, sobre el radio de giro, que es un valor que representa la resistencia a la deformación ante un efecto externo. El radio de giro, digamos, viene de la mano del momento de inercia y del módulo resistente. Son los tres valores que figuran en la tabla, para el acero al menos, que representan la resistencia de un perfil, de una estructura sometida a los distintos esfuerzos de tracción, compresión o flexión. Recuerden que para tracción se utiliza como magnitud geométrica, tenemos el área. Para compresión vamos a tener como magnitud geométrica también el área, pero también el radio de giro, que tiene mucho que ver con el coeficiente de pandeo y con la esbeltez. Y para flexión la magnitud correspondiente es el módulo resistente, W. Entonces, este W aparece en la tabla, que no tiene nada que ver, reitero, con el omega. La fórmula para poder dimensionar a flexión es tensión admisible igual al momento máximo sobre módulo resistente. De acá despejan módulo resistente y pueden calcular el perfil que corresponde a la solicitación momento máximo. Eso se utiliza en vigas. Y bueno, cuando tengamos hormigón vamos a ver losas y demás, pero bueno, ya no son las mismas fórmulas. Acá pusimos solamente ejemplos sometidos a flexión. Pero lo que vamos a calcular por ahora son vigas, después se calculará el resto. Entonces, este pequeño cuadrito, les pido por favor, estudienlo, léanlo, entiéndanlo, porque es fundamental para poder primero entender lo que se les pregunta y después poder realizar el problema. Es decir, a ustedes les pueden dar un elemento sometido a tracción, saben que corresponde a esta fila. Un elemento sometido a flexión, saben que van a tener que utilizar esto, y a compresión la del medio. Entonces, con este cuadrito por lo menos ustedes se ordenan y saben, en función de las estructuras que conocemos, saben a qué va a estar sometida cada una de ellas y poder utilizar entonces cada una de las fórmulas adecuadas para cada tipo de esfuerzo. Bueno, en el próximo video entonces, ya compresión habíamos visto para el práctico de los reticulados, porque nos pedían dimensionar a tracción y a compresión. Eso ya lo tenemos medio resuelto. Vamos a ver ahora un ejemplo en madera en el próximo video. Y también veremos cómo se dimensiona un elemento sometido a flexión.